está grabando. Bueno, Eugenia, un gusto encontrarte acá. Estamos a muchos kilómetros, allá nevando, acá también está haciendo frío en Buenos Aires. La primera pregunta es, ¿qué es el proyecto Semilla? Bueno, este proyecto Semilla es una convocatoria que hizo la Red Interamericana de Educación Docente, que está auspiciado por la OEA. Y bueno, en esta convocatoria lo que pedían eran proyectos que tuvieran que ver con la enseñanza con enfoque STEAM. Esta enseñanza con este enfoque significa ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y ahora se le ha agregado también las humanidades, porque en realidad es un enfoque que lo que busca es la integralidad de las áreas. ¿Qué Entonces, no significaría solamente, eso para alguien que no está en docencia? por ejemplo, cuando se presenta un tema, no trabajarlo solo desde el área, a lo mejor, qué sé yo, de física, de biología, sino trabajarlo Ay, desde todas las áreas que tienen que ver con todas las áreas. ¿Sí? En realidad lo que tiene que ver es con, lo que se busca es trabajar con situaciones de la vida real. Eh, que es en definitiva a lo que después nos enfrentamos, ¿sí? Después de hacer nuestra danos un trayectoria ejemplo. educativa. Danos un Eh, ejemplo. Bueno, por ejemplo, porque hay distintas metodologías dentro de este enfoque. La más conocida es la de aprendizaje basado en proyectos, en donde uno se enfoca en un problema o en una situación que quiere resolver o en un producto que quiere crear. Y bueno, entonces se trabaja desde el inicio. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Qué solución daríamos? Incluso hasta este tipo de metodología también está conocida como aprendizaje y servicio solidario, que son proyectos que además tienen una acción en la comunidad. A medida que se va desarrollando el proyecto, los estudiantes trabajan en un problema de la comunidad y trabajan con la comunidad. En esto, ambas escuelas de Fundación Cruzada Patagónica, tanto el CEI San Ignacio como el CEA Valle de Cholila, ya tienen experiencia en este tipo de trabajo, incluso recibieron menciones, en el caso del 6 San Ignacio, más de 6 veces, y en el caso de Cholila también, tienen Te iba a decir que dos justamente menciones en este tipo de metodología, ¿no? Que es de aprendizaje y servicio solidario. contá, por ejemplo, una de las cosas que se hacen en el 6 San Ignacio, que sería un poco el modelo, ¿no? El paradigma de estos aprendizajes por proyectos. ¿Algún ejemplo Eh, pequeño? bueno, hay, por ejemplo, los chicos ya lo conocen desde en varias materias, ¿sí? Por ejemplo, en las materias del ciclo básico, eh, tienen formación ética y ciudadana, ahí ya empiezan a conocer la metodología de aprendizaje y servicio solidario, porque bueno, hacen trabajos para la comunidad que los mismos chicos presentan los problemas y las opciones de trabajo. Y después, en el último año, en sexto año, cuando hacen las prácticas profesionalizantes, también hay una materia que se llama Organización y Gestión Agropecuaria, que se trabaja directamente con el productor. ¿Sí? Los chicos ahí lo que hacen es su práctica como técnicos agropecuarios. Claro, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando los visité, que para que los que estén escuchando esto y no estén en tema también vean lo que sería algo por proyecto. Por ejemplo, los chicos traían problemas de sus lugares, de donde viven, ¿no? De sus comunidades, y quizás un proyecto era construir un gallinero, ¿no es así? Sí, Y sí, sí. entonces, O también puede ser alguna, por ejemplo, alguna escuela rural, también se han hecho trabajos, ¿sí? En alguna escuela rural con algún problema puntual, ¿sí? Si no me equivoco, uno de los trabajos, por ejemplo, fue la de arreglar los juegos, los toboganes, ¿sí? pero a la La vez, hamaca que tenía la escuela en el patio. pero a la vez hay un cruce ahí de disciplinas porque no es solamente una cuestión de construir, sino que tiene que ver también con un cultivo también que se les, no sé, corregime vos, Sí. ¿no?
con un cultivo sustentable. Sí, puede ser desde un proyecto que tenga que ver con lo agropecuario, que eso, por ejemplo, siempre es así en el caso de las materias de sexto año de organización y gestión. Pero en el caso en tercer año, cuando los chicos hacen estos proyectos, puede ser un proyecto que a lo mejor no tenga puntualmente el tema agropecuario, pero sí tiene otras actividades, como por ejemplo el tema de arreglar los juegos, que tiene que ver con trabajar con las máquinas, soldar, toda la parte de tecnología, ¿no? Claro. Y los chicos se tienen que organizar y ver, bueno, qué materiales van a llevar, cómo los van a conseguir esos materiales, y tienen todo un proceso que lleva todo el año, ¿no? Claro, claro, y además la dimensión solidaria, ¿no? Y claro, por eso cuando abordamos este tipo de enfoque, en realidad lo que vimos es que ambas escuelas tienen ya un camino iniciado en esto. A veces falta pulir algunas cositas, ¿no? Como por ejemplo uno de los grandes problemas son siempre el tema de la evaluación, ¿sí? Porque se desarrolla toda esta metodología, pero muchas veces no se acompaña con una evaluación que sea coherente con la metodología. Y también estos ejemplos sirven para que otros docentes que recién se inician o que todavía no se animan también se sumen a este tipo de propuestas. Esta es una metodología, la que yo hablaba recién del aprendizaje, que es conocida como ABP, aprendizaje basado en proyecto, aprendizaje basado en problemas. Después hay otras metodologías, como por ejemplo la de la clase invertida, que es todo totalmente al revés de lo que estamos acostumbrados. Se les da, el profesor prepara el material, pero el alumno lo investiga en su casa, por su cuenta, y cuando va a la escuela es el momento de poner cuáles son sus dudas y de contar qué es lo que aprendió, qué le pareció, ¿sí? Cuáles son sus inquietudes, sus curiosidades. Claro. Después también hay otras metodologías que son, por ejemplo, el aprendizaje basado en juegos o la gamificación. Incluso no hay una metodología pura cuando esto se aplica, sino que siempre se trabaja con a lo mejor todas un poquito de cada una, ¿no? Pero siempre lo que se apunta es que no se trabaje con una sola disciplina, sino que sean varias disciplinas las que estén involucradas. Perfecto. Porque se considera de que de esa forma el aprendizaje para el alumno es más significativo que estar memorizando lo que un profesor dice cuando se para delante de una clase, ¿no? Claro. Y esto... En las escuelas agrotécnicas esto es mucho más fácil, porque siempre se tienen más recursos y las escuelas están por lo general en zonas rurales, cuentan con distintas secciones productivas, entonces esto es más fácil llevarlo adelante, este tipo de metodología. Y esto del proyecto Semilla, en el que, bueno, el SEI San Ignacio participa también, ¿no? Que nos estabas contando al principio, vos te dedicás a que este modelo que ustedes ya llevan a cabo en el SEI San Ignacio y en Cholila pueda ser puesto en práctica en toda la provincia, ¿no? Sí, en todo el país en realidad. Este proyecto lo que nos permitió es hacerlo escalable a todas las escuelas agrotécnicas de Argentina, porque nosotros estamos en la asociación FEDIAP, que es la Asociación de Institutos Agrotécnicos de Argentina, y bueno, y nosotros trabajamos con ellos son nuestro socio clave en este Fondo Semilla, y eso nos permite tener acceso a distintas escuelas desde el norte, este, oeste del país hasta el sur. Y bueno, poder llevarles esta propuesta también a ellos, ¿sí? Que no solamente sea una capacitación para las escuelas de Fundación Cruzada Patagónica, sino también hacerlo extensivo a ellos. Entonces, ¿Desde cuándo por lo eso, están haciendo? bueno, lo primero que hicimos fue el seminario virtual, que se hizo en marzo, y ahí contamos con la presencia de dos expertas de la Universidad de San Andrés. Y justamente lo enfocamos en este tema de la evaluación, la evaluación formativa, la retroalimentación, y también nos ofrecieron dar una conferencia de la escuela que queremos volver. Y bueno, nos pareció oportuno porque con esta situación de pandemia muchas veces esa es la gran incertidumbre que tienen los docentes y también son los cambios que
que han ido pasando en las escuelas. Entonces también tuvimos la oportunidad de escuchar esa conferencia, y también después tuvimos espacios de intercambio, que se llaman salas de mate, y después tuvimos espacios donde los docentes que ya están implementando este tipo de metodología pudieron contarlo, pudieron Son mostrarlo. Y muchos. eso fue muy enriquecedor. Sí, tuvimos 4 experiencias y 7 experiencias en total. Y bueno, Además muy de la de ustedes. interesante. Sí, sí, dentro de esas 7 había experiencias del 6 San Ignacio y del CEA Valle de Cholila. Interesante porque también hay preguntas, eso es muy, muy importante para el docente, porque eso le permite también hacer una autocrítica al docente, y ver, bueno, hacia dónde va, qué cosas tiene que mejorar, y también es una gran recompensa para el docente, ¿no? El poder presentarlo como una experiencia que está, digamos, en el camino de este enfoque. Y bueno, esa fue la primera actividad que hicimos. Seguido a eso, se comenzó a armar las microlecciones, que son lecciones cortitas que lo que hacen es dar el soporte teórico al tema que ya estuvimos trabajando en el seminario, y después tenemos encuentros de intercambio entre los docentes, y ahí también eso creció un montón. Empezó como un intercambio para intercambiar dudas y de aprendizaje para los docentes, y bueno, y ahora ya hay algunas iniciativas como que quieren aplicar esta metodología, pero además la quieren hacer más allá de su escuela, ¿sí? Quieren hacer un proyecto que sea entre instituciones, no solamente dentro de una sola institución. Así que bueno, este es un desafío, y tiene más resultado del que esperábamos, así que Claro. esperemos que después podamos contarlo como una buena experiencia, seguramente que sí. Entonces vos notás en general que los docentes están abiertos a hacer el cambio, tienen ganas de hacer Sí, el cambio. sí, sí, sí. La verdad que es todo muy difícil, también todo se dio, si bien estas metodologías ya estaban para que uno se prepare en esto, y se podía ir aprendiendo, bueno, también ahora desde el año pasado, con la virtualidad de las clases, esto se precipitó, ¿no? Pero Claro. bueno, Pero a la vez les permitió esperemos, reunirse sí, todos la también. idea que es que esto no solamente está asociado con la virtualidad, sino que la presencialidad es necesario también. Claro, claro. Eh, Porque muchos de los fracasos que vemos y abandono de la escolaridad, sobre todo en la escolaridad secundaria, es justamente porque el problema está en las materias, nosotros le decimos las materias duras, ¿no? Matemática, física, química, que les cuesta mucho aprender a los chicos. Y bueno, en escuelas como las escuelas agrotécnicas, donde sí o sí estas áreas tienen gran importancia, bueno, trabajarlo desde la práctica, ¿sí? Da muchos mejores resultados. Claro. Nosotros además, bueno, en las 2 escuelas, porque en las 2 escuelas se trabaja con la práctica, tenemos experiencias con los programas de medio ambiente, que se llevaron adelante se llevan adelante, incluso se sigue, son programas que se trabajan con otras instituciones, se trabaja un programa de la NASA, y bueno, y eso, la realidad es que lo empezamos a implementar ese programa hace 20 años porque lo que veíamos que los chicos necesitaban es entender la química desde la situación real, ¿no? Desde la Y práctica. Sí, yo lo vi claro, ahí y me pareció que es algo que, no sé, me maravillé ante los distintos programas que tienen en el 6 San Ignacio y bueno, no estuve en Cholila, pero sé que también se replican allá. Y creo que es la mejor manera, ¿no? Que tienen ellos de aprender, el llevarlo a la práctica, entender cómo ese conocimiento abstracto se aplica en el lugar donde ellos viven, ¿no? Lo que yo te iba a preguntar es, vos decías que la instancia de evaluaciones en donde quizás todo este impulso del proyecto se frena porque llegado el momento de evaluar, los docentes vuelven al método tradicional.
¿Desde qué lugar lo estás contando esto? Cuando se reúnen, ¿es la instancia en donde ellos no pueden presentar un proyecto, digamos, no pueden presentar esa evaluación adaptada al proyecto? No, en realidad, este tipo de metodología lo que tiene es que hay una evaluación continua del alumno, ¿sí? O sea, en cada instancia el alumno va siendo evaluado. Entonces, muy importante que el docente lo prevea, que prevea cómo lo va a evaluar y que el chico sepa qué cosas le va a evaluar. Entonces, esa evaluación continua hace que realmente se pueda hacer un seguimiento del proceso que va haciendo de aprendizaje del alumno. O sea, salir de esa idea de las 20 preguntas, contesto las 20 preguntas y Sí. aprobé, sino que sea una serie de instancias, y bueno, para eso Acompañamiento. hay instrumentos de evaluación, y siempre lo que tienen este tipo de proyectos es que los alumnos lo tienen que presentar, ¿sí? Entonces ahí hay un montón de habilidades que tienen que tener adquiridas, que no son solamente, bueno, volvemos otra vez al tema de la integralidad, que no tienen solo que ver con una materia en particular, o sea, cuánto sé de geografía o cuánto sé de matemáticas, sino que tiene que ver en un todo, cómo lo voy a comunicar, qué tipo de presentación voy a usar, eso tiene que ver con la creatividad. También hay un trabajo que hago con los demás, o sea, que tiene que ver con la colaboración. Claro. Y después el criterio que se tiene para seleccionar el material del cual uno se apoya, o las entrevistas que tiene que hacer, ¿sí? Para poder llevar adelante ese proyecto. Y esas son las competencias del siglo XXI. Claro. Así que Perfecto. bueno, la evaluación, digamos, es más compleja en realidad es una práctica, porque cuando uno después se acostumbra, es fácil después de seguirlo. Sí. Y entonces podríamos decir que en Seis San Ignacio y en Cholila esto ya se está llevando a cabo y lo que ustedes están haciendo es quizás mostrarse como un ejemplo, un paradigma de cómo este tipo de pedagogía se aplica y los logros que se obtienen. ¿Podemos decir eso? Eh, Diríamos que estamos en un camino. Eh, eh, Nosotros siempre tenemos una ventaja, a ver, que para algunos a lo mejor puede llegar a ser un problema, pero bueno, vamos a tomarlo como algo positivo. En el caso del 6 San Ignacio es el ciclo electivo, ¿no? Al tener un ciclo electivo que es septiembre-mayo, ¿sí? Agosto-junio sería en realidad un poquito más extenso porque es escuela de nivel medio. Eh, y al ser escuelas agrotécnicas, en eso también le pasa lo mismo al CEA, Valle de Cholila, siempre es como que tenemos que estar solucionando las cosas un poquitito antes, tenemos que estar adelantados. Este, entonces, yo creo que acá pasa lo mismo con este enfoque, creo que nos vamos adelantando. De hecho, cuando nosotros bueno, se hubo que suspender las clases y ir a la virtualidad, nosotros ya teníamos hacía meses, o sea, ya se había empezado el ciclo electivo en agosto, en el caso del 6 San Ignacio, con aula virtual. O sea, ya teníamos las aulas virtuales instaladas. Entonces ese fue un paso previo grandísimo. Bueno, después los docentes, como siempre, hay docentes que ya lo tenían incorporado, otros que lo aprendieron sobre la Y eso marcha, pasó en todo el pero bueno, país. Sí, pasó claro, en todo pero el país. la ventaja que teníamos era que nosotros teníamos un camino iniciado ya, bueno, la plataforma instalada, y años antes ya habíamos estado trabajando, veníamos trabajando en las jornadas, en las capacitaciones. Y lo mismo le pasó al CEA, y también el CEA, en lo que nosotros le podemos ayudar, porque vamos un poquitito antes, al CEA le sirve, ¿sí? Claro, ustedes van, claro, o sea, van adelantados y del aprendizaje de ustedes Claro, también sí. ellos tienen, Claro, sí, ¿no? sí, sí. Y de hecho la experiencia que teníamos nosotros en el uso de las aulas virtuales, bueno, solucionamos el problema de ello en forma provisoria al principio, y después, bueno, ya se pensó en la misma plataforma para las dos escuelas. Y este Entonces tipo yo de creo que en eso, pedagogía del proyecto Semilla, ¿no? Este tipo de sí, pedagogía STEM, eh, sí. ¿acompaña mejor la virtualidad? Es decir, ¿van como asociadas a la virtualidad o la virtualidad se tuvo que imponer al tipo de Lo pedagogía? que
Lo que pasa es que con las nuevas tecnologías aparecen, se comparten las mismas metodologías que se llaman metodologías activas. El ABP, la gamificación, la clase invertida, están aparecen con las nuevas tecnologías. Entonces en eso se comparte lo mismo, ¿sí? Así que es un... sí, van de la mano las dos, Van de la porque mano. además también este tipo de metodología obliga también al manejo digital, ¿no? de los dispositivos. No, y por un lado, yo lo estoy hablando mientras vos me vas explicando, ¿no? Pero yo veo que se complementan por un lado porque tiene que ver con el tipo de autonomía que tiene que tener un alumno en la búsqueda de información y hoy todo es virtual, ¿no? Y por otro lado también me parece positivo el hecho de que todos viven muy lejos en todo lo que es la escuela rural, ¿no? En la ruralidad. Entonces, lo que se necesita es una buena conexión, pero Sí. teniendo una buena conexión, esto yo creo, la virtualidad y el tipo de proyecto incluye mucho más que excluye, ¿no? Lo otro era mucho más esquemático y duro, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto es común no solamente en el caso de las dos escuelas de Fundación Cruzada Patagónica, sino también los vemos en las otras escuelas, ¿no? Que también, por eso esta posibilidad de capacitación nos parece importante que hacerla llegar a las otras escuelas, porque pasan por la misma situación que nosotros, ¿sí? El aislamiento, muchas veces los docentes no tienen acceso a este tipo de capacitaciones. Claro. Y sí, con respecto a la virtualidad, bueno, eh, yo podría, sería otra charla, ¿no? Contar toda la experiencia de haber empezado a trabajar con el tema virtual. No, no, sí, yo no me querría ir de este tema porque Pero lo importante, yo creo que lo que yo quiero transmitir también es que cuando se dice, no, no se puede educar de esta forma porque los chicos no tienen conectividad, eh, cuando yo empecé la situación no era como la de ahora. En la escuela, no sé, los chicos podían tener, había muy mala conexión en la escuela y creo que del total de la escuela de alumnos solamente el 10% tenía acceso, el resto no. Ahora es al revés. Entonces era impensado en ese momento. Y lo que yo digo con esto es que no los dejemos, no los ya se los discrimina con el tipo de educación, ¿sí? O el acceso a la educación, con eso sí, ya se los discrimina al área rural. Entonces no los discriminemos con el uso de la tecnología. Entonces claro, no hacerlo es discriminarlo más todavía. Eh, claro. Así que hay Muy que buscar interesante. todas las vueltas, todo lo posible para poder incluirlos en esto. Y además también para la calidad de la educación, ¿sí? Y además se conectan con el mundo, es decir, ya es un Sí, rol del Estado, ya no depende de ustedes los sí, docentes, es un rol del sí, Estado sí. asegurarle la Y comunicación a que los cuando se niños. conectan con el mundo, su mirada de su lugar y de su entorno es diferente, ¿sí? Claro que sí, amplía. Se valora muchísimo más, ¿no? En el caso de ustedes, vuelvo, ¿no? A San Ignacio y a Cholila, ya este proyecto Semilla se puso en práctica, quizás no en forma oficial, pero se viene poniendo en práctica de hace años en las metodologías y debe ser, no todos los profesores, pero muchos, ¿no? En el caso de los docentes que se suman a la capacitación que dan ustedes, eh, ¿cuándo ves que ellos proponen empezar con esto? ¿O empiezan ni bien terminan la capacitación? ¿Cómo es tu experiencia? Eh, yo creo que lo que más sirve en este caso es cuando tienen la oportunidad de trabajar con su docente par. Ahí es cuando más respuesta hay. Eh, y después, como lo decía recién, lo que ayuda muchísimo es cuando tienen esta posibilidad de mostrarlo a otros, incluso hasta cuando no son de la misma escuela. Eh, es lo bueno. Entonces, estos encuentros de capacitación son Sí, estímulos para que ellos sí. hagan Además, proyectos. sí. Además que vemos que los docentes lo reclaman, ¿no? Vemos que es lo que más reclaman y lo que más valoran también cuando hacemos estos encuentros, la posibilidad de encontrarse con otros. ¿Sí? Incluso hasta después pasan cosas
yo no sé, pero por ejemplo me piden correos electrónicos porque escuché tal profesora que lo hacía de esta forma, entonces me quiero comunicar con ella, bueno, entonces se le pasan los datos. Arman redes, que es lo básico de Sí, una comunidad, ¿no? esa es la idea, sí, de Sí. ser una red, sí. Bueno, Eugenia, Proyecto Semilla es el nombre, ¿quién se lo puso? El fondo es un fondo semilla de la red que es auspiciado por la OEA y en realidad el proyecto se llama Sembrar STEAM, STEAM Ah, H, ¿no? perfecto. Y un poco sembrar porque, bueno, somos escuelas agrotécnicas, sembramos y bueno, de esto se trata, de ir poniendo semillitas La en lo que tiene connotación que que, hay, ¿no? Atrás de la claro, semilla. Exacto. que tiene que ver con este enfoque. Incluso las microlecciones se llaman Seeds Link, que también son por las semillitas, ¿no? Que van haciendo estas lecciones, que son el apoyo teórico a lo que se va trabajando en los intercambios. Claro. Así que ese es el nombre del proyecto. ¿Y las reuniones seguirán todo este año, las reuniones de capacitación? Sí, nosotros tenemos ahora 4 reuniones más de intercambio, pero esto está abierto a que si tenemos algún problema o queremos agregar una reunión más, o sea, 4 son las que están programadas. De hecho, ya tuvimos una esta semana que no estaba programada, pero era bueno para aclarar algunas dudas. Y las microlecciones van a estar abiertas, van a quedar en nuestra plataforma, así que los docentes la pueden hacer cuando quieran. Las microlecciones son totalmente independientes una de otra, la hacen cuando quieren, pueden hacer una, elegir cuál hacen o hacer todas. Así que, bueno. ¿Quiénes están a cargo de las capacitaciones, más allá de los invitados eh, como la última vez? bueno, estoy yo Sí. y, y me ayuda Sergio Ruménez también, en Está a toda cargo la parte de lo que es la corrección, todo el diseño, ¿sí? En eso. ¿Y cuántas personas más o menos participan en las reuniones o cuántos se van sumando? Eh, Nosotros tuvimos inscriptos en el seminario 200 personas más o menos. Bueno, Y en las capacitaciones depende. Hay días que son 15, otros pueden ser 10 personas. lo bueno es que queda colgado en la página. Sí, sí, con ese número también podemos trabajar bien. Claro, Cuando ya superamos los 15 tenemos que dividir los grupos. De claro, hecho, porque hay que claro, en el seminario trabajamos divididos en grupos en la parte de los intercambios, ¿no? Para poder hacerlo más efectivo. Eh, Bueno, y qué lindo bueno, modelo, sí. ¿no? El SEA San Ignacio y todo lo que vienen llevando a cabo en estos 25 años, que hoy se convierte así en paradigma pedagógico para otras escuelas del país. La verdad que muy lindo, eh, da mucho orgullo y admiración lo que hacen ustedes allá. Bueno, muchas gracias, muchas Bueno, gracias. Eugenia, Siempre agradecida del apoyo de Fundación Cruzada Patagónica. Yo vine como voluntaria hace muchos años. Bueno, después fui docente en la escuela. Ahora estoy jubilada, pero estoy a cargo de la coordinación de innovación tecnológica educativa de Fundación Cruzada Patagónica, así que muy agradecida por siempre el apoyo que tenemos de parte de Fundación, porque esto tampoco no hubiéramos podido aplicar sin el apoyo de toda la fundación, ¿no? Que se claro, necesitan todo lo que son los trámites y eso que claro. No, no y fuera por... esa mirada pedagógica de ir siempre hacia adelante, ¿no? Y de poner al alumno como centro, ¿no? De todo, que eso se nota en Sí, todo lo que han hecho. además, bueno, por ahí contarte que paralelamente a este proyecto nosotros participamos de los equipos de proyectos de la RIET, auspiciado por la OEA, y bueno, ahí sí hay docentes que me acompañan, porque esa es la idea también, ¿no? Que se vayan formando en esto de cómo crear el proyecto, de intercambiar con otros docentes que no son de Argentina. En nuestro equipo hay gente de Uruguay, de República Dominicana y de acá de Argentina, del Ministerio de Educación de Tucumán.
Así que, bueno, y ahí sí me acompañan docentes de la escuela también. Siempre están invitados a participar de las reuniones porque nosotros ahí también llevamos un proyecto adelante que es un proyecto latinoamericano, ¿no? Que no Sí, solamente y es para Argentina, sino que... Sí, pre-pandemia han viajado, han sí, participado sí, en muchas sí, competencias, muy interesante sí. todo lo que han hecho. Y han recibido muchos premios. Ujú. Bueno, te agradezco mucho la comunicación. Vamos a poner los datos también de la página para que Bueno, otros docentes del país que escuchen esto se sumen a la página, ¿no? Y se sumen a las bueno, capacitaciones. sí, 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 Bueno, muchas entonces gracias, Alberto, Eugenia, por a tu atención. disposición. Bueno, Gracias. muchas Hasta gracias. luego.